Bueno, entonces yo solamente quería, vine especialmente a esta última reunión para agradecerle muchísimo a Adriana. He tenido buenísimos comentarios en los sitios de la escuela. Esta reunión cumple con los objetivos que tenemos, que es enseñar, sensibilizar, generarles a todos ustedes más ganas de acercarse a la gente y también de la política, esto es, de trabajar por los derechos de nuestros adultos mayores en todo el país. Este es el objetivo de la escuela y estas 3 clases las han cumplido en exceso y por eso quería básicamente venir a agradecerte, Adriana, que te hubieras tomado este trabajo de estar con nosotros y obviamente comprometerte para la próxima, que será dentro de no mucho. Así que todo tuyo, Adriana. Acá está la tribuna esperándote para aplaudirte. Muchas gracias. Bueno, Eduardo, como dije el primer día, la primera agradecida soy yo, porque ustedes pensaron en mí para poderme acercar a gente de todos los lugares del país, que realmente a mí me resulta como emocionante, ¿no? Saber que uno, gracias a la tecnología, puede estar conversando y reflexionando sobre esos temas con gente de tantos lugares. Y bueno, los voy a extrañar el lunes que viene, porque venimos como 3 lunes seguidos y con buena audiencia y con excelentes participaciones y excelentes preguntas, así que esperemos que la última clase de esta serie al menos mantenga el mismo participación y compromiso que tuvimos en las otras dos. Así que nuevamente gracias a la Escuela de Dirigentes y como te dije antes de que empezáramos, quedo a disposición para cuando me quieran convocar para lo que sea, acá estoy. Así que bueno, vamos a esta clase que como nos habíamos propuesto en la primera clase era como una especie de estado de situación y un recuento de qué es la longevidad y qué les pasa a las personas mayores y cuáles son sus problemas, cuál es el mundo en el cual se desarrollan sus vidas. En el segundo hablamos de las políticas públicas que se implementan y las políticas públicas que faltan, cuál es el rol del Estado, del mercado, de las organizaciones de la sociedad civil y de cada uno de nosotros para poder tener eh, personas mayores hoy con mejor calidad de vida, pero también pensando egoístamente en nosotros mismos, porque, como decíamos, si discriminamos a las personas mayores, vamos a ser los futuros discriminados, ¿no? Porque es una cosa que todos vamos a llegar. Así que ese fue nuestro objetivo en la segunda clase, cuando hablamos de comunidades solidarias con la edad, de los problemas de los cuidados de larga duración, de este cambio epidemiológico, que va a requerir cada vez más cuidados. Y hoy vamos a abordar un poco más de optimismo. Decíamos en la primera clase que hay dos visiones de la longevidad. Por un lado, una visión pesimista, donde se habla de una puja distributiva con los jóvenes, con una puja en el acceso al empleo, con todos los estereotipos negativos vinculados a la edad presentes. Y hay una visión más optimista que dice, en la cual me inscribo obviamente, que dice que la ciencia y la tecnología nos da la posibilidad de vivir más años y que es nuestra responsabilidad que esos años los vivamos cada vez mejor y con calidad de vida. Así que hay mucho por hacer y son muchas las cosas también que tienen las personas mayores para ofrecer todavía al mundo, a nuestro país, a las localidades donde están. Y me parece que tenemos que también conocer qué está pasando en otros lados del mundo para inscribirnos en esta visión optimista y favorable a las personas mayores. Por eso hoy vamos a hablar del proyecto de ciudades amigables con la edad, que es una iniciativa que surge de la Asamblea del Envejecimiento del 2002 de Naciones Unidas y que después lo retoma como un proyecto concreto a la Organización Mundial de la Salud. Y le vamos a hablar sobre un concepto que para la Argentina supongo que no nos resulta muy familiar, que es lo que se llama economía plateada o silver economy, economía de los seniors, que es un concepto que me parece que es muy atractivo, que en el mundo se está trabajando mucho y se está abordando con gran seriedad este tema, y me parece que tenemos que adoptarlo y poder difundirlo y conocer un poquito más
de qué implica la economía plateada. Esta es la agenda de la clase, que como les decía, ciudades amigables con la edad y economía plateada. Y vamos a hablar hablamos de ciudades porque el envejecimiento está muy vinculado y muy relacionado con otro fenómeno global, que es la urbanización. Para saber más o menos dónde estamos, hagamos un panorama. El porcentaje de personas mayores de 60 años y más pasará del 11% en 2006 a más de un 22% en el 2050 a nivel global. Esto es promedio, porque sabemos que hay continentes que están mucho más envejecidos, Europa y Latinoamérica va en camino con un proceso mucho más acelerado del proceso de envejecimiento que tuvo Europa, pero todavía hay lugares que son muy jóvenes, como África, por ejemplo. Entonces, en promedio podemos decir que en el 2050 el 22% de la población mundial va a estar envejecida, va a tener 60 años y más. Las áreas de economías no tan desarrolladas, en vías de desarrollo, tienen que enfrentar este proceso de envejecimiento con mucho menos tiempo que lo hizo Europa, porque el proceso de envejecimiento en Latinoamérica, que es lo que más nos interesa, se da con mucho menos tiempo, así que los desafíos son mucho más grandes para afrontarlos. Y en el 2050 el 80% de las personas mayores vivirá en países de desarrollo, precisamente por esta aceleración que va a tener la longevidad y la esperanza de vida en los países en vía de desarrollo. Y por otro lado, el proceso de urbanización. Hoy en día más de la mitad de la población global vive en ciudades, es decir, todos conocemos que también porque las ciudades ofrecen mejores servicios y mejores productos, entonces son más atrayentes, y hubo un despoblamiento de las zonas rurales y una migración a las zonas urbanas. Pensemos que las megaciudades, que son aquellas que están definidas con las que tienen más de 10 millones de habitantes, se multiplicaron por 10 durante el siglo XX, de 2 a 20 pasaron a 200, perdón, y en el 2030, 3 de cada 5 personas vivirán en una gran ciudad. Es decir, vamos a tener que afrontar todos los desafíos de la longevidad básicamente en situaciones, en urbes, en grandes urbes, en grandes ciudades. Y de todas esas, de esa gran migración a las zonas urbanas, el 25% de la población será mayor de 60 años. Como les decía, desde el año 2002, donde se hace el Plan Internacional de Acción sobre el Envejecimiento, la Asamblea de Madrid, donde se empiezan realmente a nivel mundial a abordar todo el tema de la longevidad, los estados dijeron que las personas mayores, y en particular, requieren entornos de vida facilitadores y de apoyo. Dos conceptos que los tenemos que tener presentes, porque el entorno donde vivimos tiene que facilitarnos, no impedirnos o obstaculizarnos el poder desarrollar todas nuestras capacidades, competencias, aspiraciones, gustos, y por lo tanto, estos entornos tienen que afrontar cambios físicos y sociales asociados al proceso de envejecimiento. Y esta es una de los ejes centrales que se definió en el año 2002. A partir de esta definición, la Organización Mundial de la Salud adopta lo que es el proyecto de ciudades amigables con las personas mayores. Y para que entremos un poquito en tema, la Organización Mundial de la Salud en el año 2007 define que una ciudad amigable con las personas mayores alienta un envejecimiento activo. Y recuerden este concepto de envejecimiento activo, que después se complementa con envejecimiento activo y saludable, y que no tiene que ver, como decíamos en uno de los encuentros, con la posibilidad de hacer más o menos actividad física, sino con la posibilidad de desarrollar todas las potencialidades y todas nuestras capacidades y deseos dentro de un entorno. Y tiene que ver con las oportunidades de la salud, es decir, poder acceder a una salud como un derecho, con sus características de universalidad, y que sea accesible tanto por la cercanía de los centros de salud como la
posibilidad de tener los recursos económicos para poder acceder a la salud, y considerando la salud como un derecho humano. Deben proveer canales de participación, y la participación la entendemos en un sentido muy amplio, que va desde la participación quizás más conocida, que es la participación social y política, pero también es la participación en actividades de entretenimientos, participación en las actividades culturales, participación en la educación, participación en la posibilidad de gozar de los ambientes públicos, de la vida urbana, de los espacios públicos. Y deben tener la otra característica que nos define la Organización Mundial de la Salud, es de seguridad, es decir, crear entornos seguros. Seguros, libres de violencia, pero también seguros para que podamos transitar por las calles, y que las calles estén con condiciones de accesibilidad que nos permitan y nos faciliten poder transitar por ellas. ¿Y qué hace esto? Mejorar la calidad de vida, que en definitiva es lo que queremos, ¿no? Si bien la ciencia y la tecnología y la medicina nos va a permitir agregar años a la vida, estos años pretendemos que sean con calidad de vida. Y en términos prácticos, para salir de los términos conceptuales y abstractos, decimos que una ciudad amigable con la edad adapta sus estructuras y servicios para que sean accesibles e incluyan a las personas mayores con diversas necesidades y capacidades. Y esto tiene que ver también con pensar en infraestructuras urbanas, con pensar en transportes públicos, con pensar en servicios de telecomunicaciones que sean accesibles a las personas mayores y se adapten a sus necesidades y capacidades. Y hay un concepto que a mí me parece que es fundamental en todo esto, que la Organización Mundial de la Salud nos dice que para medir la amigabilidad de una ciudad, de un entorno, de un espacio, tenemos que recurrir a las personas mayores. Hay una imagen, que yo no la puse hoy, pero que siempre me parece que es buena revertir, que es la imagen de unos anteojos que nos deberíamos poner, que serían los anteojos por los cuales miran las personas mayores, para poder detectar cuáles son los obstáculos que tienen para poder tener precisamente este envejecimiento activo y saludable. Es decir, que todos, nuestra empatía y nuestra sensibilidad pase por ponernos los anteojos de una persona mayor y ver dónde están esas pequeñas cosas que puedan hacerle difícil la vida, que la pueden aislar, que la pueden hacer quedar en su casa, aunque el médico, como decíamos, le aconseje que camine tantas cuadras. Pero si la infraestructura urbana y las calles y las veredas no están en condiciones, esa persona no va a poder tener un envejecimiento activo, y sabemos que tiene que ver también poder caminar y poder socializar y poder no aislarse, tiene que ver con una vejez saludable. Por lo tanto, el otro marco conceptual que hablamos es una ciudad amigable, la miden, le hacen el checklist las personas mayores. Y los técnicos, o los expertos, o los políticos, o los decisores políticos, lo que le tenemos que proponer es que para formular políticas para las personas mayores se pongan estos anteojos con los cuales van a poder ver cuáles son las verdaderas necesidades que tienen, y salgamos de las oficinas, de los laboratorios, donde muchas veces nos alejan de cuáles son las necesidades y problemáticas de las personas mayores. Y por último decimos que como el proceso de envejecimiento es la última etapa de lo que se llama el curso de vida, es decir, la Organización Mundial de la Salud nos dice que empezamos a envejecer el primer día que nacemos. Por lo tanto, tener una ciudad amigable con las personas mayores también implica tener una ciudad amigable con cada una de las etapas de la vida, con los niños, con las personas con discapacidad y con las personas mayores. Y desde que el 2006 la organización lanza el programa de ciudades amigables con la edad, hay una infinidad de ciudades que han cumplido con lo que se llama el protocolo de Vancouver y que han implementado los cambios y han hecho las modificaciones necesarias para poder cumplir con los estándares que implican una ciudad amigable con la edad, a partir siempre de la participación, de la opinión, de requerir cuál es el pensamiento de las personas mayores. Claramente hay un gran desarrollo en América del Norte,
sobre todo en la costa este de América del Norte. Europa, por su condición de primer continente envejecido, también ha sumado una cantidad de personas que se suman a esta red, que componen esta red, y en América del Sur, si bien el proceso es lento, también Chile, Argentina, Uruguay se han ido sumando con distintas ciudades, que después en el caso de la Argentina vamos a ver cuáles son, a esta red de ciudades amigables. ¿Y qué implica participar de la red? Como en toda red, el beneficio es tener sinergia con otras ciudades, cada una de las ciudades tener sinergia con otras, más grandes o más pequeñas, para compartir cuáles son las fortalezas, las debilidades, por dónde hay que ir, cuál es el camino, cuáles son los obstáculos que aparecen y que pueden retrasar el proceso de convertir una ciudad en amigable con la edad. Por lo tanto, lo que se fomenta es el intercambio de experiencia y el aprendizaje mutuo entre ciudades y comunidades de todo el mundo. Y hay documentos en la página de la Organización Mundial de la Salud que es llamativo, porque está en la voz, se han hecho focus group con la voz de las personas mayores en distintas ciudades del mundo, en todos los continentes, porque está Argentina con un focus group en La Plata, muchas ciudades de Estados Unidos, Europa, hasta Australia, y los problemas en general son los mismos, y las dificultades que encuentran las personas mayores y los reclamos que hacen las personas mayores se homogeneizan porque estamos en un mundo que fue poco sensible a este cambio demográfico y epidemiológico, como veíamos. Entonces se comparten los mismos problemas. Y la red la inspira un común deseo, que es el compromiso de crear entornos urbanos físicos y sociales, porque también es importante no solo la infraestructura física, sino todo lo que sea capital humano y entornos sociales, que favorezcan un envejecimiento activo y saludable y una buena calidad de vida. Decíamos que el marco conceptual es precisamente de la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento activo y saludable en entornos urbanos, porque los estudios y la investigación nos demuestra que es donde van a vivir las personas mayores. Nos dicen como un criterio rector que debemos requerir la participación y el involucramiento de las personas mayores en el diseño de los planes de acción que modifiquen a las ciudades. Para ello propone y promueve la organización de grupos focales, que si bien estadísticamente podemos decir que no son representativos, porque un grupo focal representa la muestra, no es estadísticamente representativa, pero sí sirve para que las personas puedan describir cuál es su entorno, describir cuáles son las dificultades y poder proponer a las autoridades públicas en los cambios que necesitan. ¿Cómo ven que rescatan del lugar donde viven? Es otra de las preguntas que se hacen en estos grupos focales. En general hay coincidencia de que todos rescatan si viven frente al mar, si viven en una ciudad tranquila, si viven en una ciudad segura, si viven en ciudades donde tienen espacios verdes disponibles, disponibles y con lugares donde sea confortable estar, donde haya un banco donde poder parar cuando se sale a caminar y las piernas ya claudican las fuerzas, entonces hay que sentarse. Estas cosas son valorizadas muy positivamente. El buen trato al ingresar a un negocio, también son muy notables las coincidencias en que destacan las personas en todos lados del mundo. También se les pregunta qué problemas se enfrentan, cuáles son las dificultades, cuáles son las angustias que tienen, cuáles son las decepciones que tienen, y qué falta en la ciudad que mejoraría esos tres ejes que dijimos que eran el envejecimiento activo y saludable, que es la salud, que es la participación y que es la seguridad. Acá, antes de ir a la parte operativa, de contarles un poco cómo ingresa cualquiera de las ciudades donde ustedes vivan en la red de ciudades amigables con la edad, quisiera
preguntar si alguno quiere, o le pregunto a la coordinadora si hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, y entonces después seguimos, o alguien que quiera hacer un comentario, para no aburrirlos. Por ahora no hay ninguna mano levantada ni ninguna pregunta en el chat. Si querés, Ok, se entonces puede seguir les un poco parece más y que sigamos. esperamos. Perfecto. Bueno, entonces vamos a la parte operativa. ¿Cómo ingresa cualquiera de las ciudades donde ustedes están ahora en la red de ciudades amigables, y cómo entrar en este proyecto? Tengo que decirles que hay distintas iniciativas, o sea que la iniciativa puede venir de distintos lados. Puede venir de una organización de la sociedad civil que esté, no sé, en el caso de Mar del Plata o de La Plata, la propuesta y el funcionamiento se puso a partir del trabajo de organizaciones de la sociedad civil. Otras veces fueron los intendentes o los jefes comunales que dijeron, bueno, yo quiero comprometerme con las personas mayores de mi comunidad, y entonces fueron ellos los que iniciaron el proceso. Caso Ciudad de Buenos Aires, caso municipio de Vicente López, caso en Mendoza Capital y los 5 municipios lo que se llama el Gran Mendoza. Así que, digamos, los actores que pueden poner en marcha este mecanismo pueden ser diversos. Una vez que alguien quiere, bueno, hay que conseguir una carta compromiso. La carta compromiso, sí, de la autoridad política del lugar, donde se envía a la Organización Mundial de la Salud y se dice que se van a dar los pasos necesarios establecidos, como les decía, en el protocolo de Vancouver, para convertir a la ciudad en una ciudad amigable. Y una segunda etapa que es de planeamiento. Acá les puse en la diapositiva, hay como 4 estaciones y unos pasitos que van de una estación a otra. Esto en cada una en el planiferio que está en la Organización Mundial de la Salud, si ustedes cliquean arriba de cualquiera de los puntitos rojos, le abre precisamente la página personalizada de esa ciudad y le dice en qué estadio del proceso se encuentra. Acá, por ejemplo, no me acuerdo cuál es, pero esta ciudad ya hubiera cumplido 3 pasos, que son los puntos azules, y estaría por cumplir el 4.º paso, que sería la evaluación. Volviendo al procedimiento, hay un segundo paso que dura aproximadamente 1 o 2 años, que es de planeamiento, donde se crean los mecanismos para la participación de las personas mayores, estos focus groups que yo les mencionaba, y donde se hace la evaluación inicial de la adaptación de la ciudad a las personas mayores. Después les voy a contar sobre cuáles son los 8 ítems que se evalúan, y donde las personas que participan en los focus groups se expresan, de cuáles son las dificultades que encuentran o cómo sienten estos 8 áreas de enfoque. Después, junto al know-how tanto que tiene los técnicos de la Organización Mundial de la Salud, que capacitan a las personas en cada una de las ciudades para que puedan llevar adelante el proceso, se formula un plan de acción que va a durar unos 3 años, y al finalizar estos 3 años del plan de acción, se vuelve a hacer una nueva evaluación del cumplimiento o no de las metas que se propusieron en el plan de acción, y una nueva reformulación del plan que se hace a los 5 años. Es decir, se establece todo un círculo, que lo podemos ver acá, el proceso, cómo unirse a la red, el proceso de involucramiento de las personas mayores, la carta de compromiso de la autoridad política, se hace una evaluación de base, un diagnóstico, una fotografía de cómo se encuentra la ciudad en el primer día, se desarrolla el plan de acción y se identifican indicadores. ¿Por qué? Porque todo procedimiento, toda política pública bien formulada requiere que al comienzo digamos cuáles son los objetivos cuantitativos y cualitativos que queremos alcanzar para poder evaluarlo al finalizar la política pública. Y ahí hacer el reacomodamiento de más o menos de qué es lo que se lograron y las cosas que no se lograron, esto con absoluta transparencia y honestidad,
precisamente porque uno, cuando formula política pública y implementa política pública, tiene que aprender también de los éxitos, pero básicamente se aprende de las cosas que no funcionaron. La segunda etapa de implementación, se implementa el plan de acción y se monitorean los indicadores que definimos en la primera etapa. Después se hace la evaluación del progreso y de las mejoras, checklist del cumplido o no cumplido, se mide el progreso alcanzado, los tiempos que se alcanzaron, las cosas que quedaron por el camino, y se desarrolla un nuevo plan de acción. Este ciclo continuo dura aproximadamente 5 años desde su inicio y se vuelve a iniciar. Digamos, es un proceso de feedback permanente. Les decía, cuando armamos los grupos de participación de las personas mayores, estas tienen que evaluar o diagnosticar sobre 8 áreas de enfoque o áreas de interés. Estas áreas de interés no son compartimentos estancos, por el contrario, se superponen e interactúan unas con otras, porque si yo quiero evaluar participación social, es decir, si hay lugares donde yo puedo llevar adelante actividades culturales, actividades educativas o actividades artísticas que me interesan como persona mayor, pero no cuento con un transporte acorde a mis necesidades, estoy evaluando 2 áreas de interés. Por lo tanto, digo, se interrelacionan y se superponen unas con otras. ¿Qué se evalúa? Espacios de aire libre y edificios. Espacios de aire libre, si hay plazas, si no hay plazas, si las plazas están en buenas condiciones, si hay bancos en las plazas, si hay accesibilidad a las plazas, si no hay grupos socialmente que hagan atemorizar a las personas mayores, si no están cooptadas por equipos de fútbol y entonces no puedo ir como persona mayor a pasear a la plaza porque está cooptada por otros grupos con otros intereses. ¿Cómo son los edificios? Si están adaptados a sillas de ruedas o no están adaptados a sillas de ruedas para aquellas personas mayores que los necesitan. Si tienen ascensores y si estos están en buenas condiciones. Si los números de los ascensores están en un tamaño suficiente para que cualquier persona los pueda ver, pero más alguna persona que ya empieza a tener alguna dificultad con la lectura o con la visión. Si el transporte público es amable y si sus conductores son amables y si estacionan frente a las paradas y se acercan a los cordones, si el transporte público es accesible tanto físicamente como económicamente, es decir, si tengo posibilidad de movilizarme dentro de la ciudad a bajo costo. El tema de la vivienda es uno de los temas que las personas mayores aparece con... Si bien es un área de enfoque determinada por la OMS, es uno de los temas que las personas mayores ofrecen gran interés y gran preocupación, porque muchas veces el nido se ha quedado vacío y los ingresos no alcanzan para mantener las buenas condiciones del hogar, o hay presiones de la familia por vender su propia casa, y hay angustia, incertidumbre hacia dónde se van a ir. La participación social, es decir, si la ciudad ofrece productos y servicios que puedan asegurar la participación social, si hay entradas a menor precio en los teatros, si hay entradas tal día sin cargo para las personas mayores en un cine, si hay días en los museos donde las personas pueden ingresar sin pagar o pagando un monto más reducido. Si son convocados a tomar decisiones con respecto a políticas que los involucran, es decir, ahí me estoy refiriendo a una participación política, si los decisores políticos se reúnen con ellos, si fomentan que haya clubes de barrio para personas mayores, si fomentan que haya determinadas actividades deportivas en organizaciones de la sociedad civil que ofrezcan actividades para las personas mayores. ¿Cómo se sienten con relación el quinto punto, respeto e inclusión social? ¿Cuál es el sentimiento, el valor o el disvalor que el resto de la sociedad muestra hacia las personas mayores, si son valoradas por su experiencia, por su trayectoria, o por el contrario son sociedades donde
se las excluye, se las discrimina o se las maltrata. Si hay posibilidades de empleo, es decir, después de haber alcanzado la edad jubilatoria, si se siguen generando trabajos o lugares de empleo donde puedan seguir desarrollando y sintiéndose productivos, y por otra parte también compensar bajos ingresos. El tema de comunicación e información, si hay accesibilidad y si están adaptados los medios de comunicación o los medios de información a las personas mayores. Esto tiene que ver desde un comercio donde los carteles estén puestos en tamaño lo suficientemente claro para que una persona mayor las vea, si está un comercio bien, digamos, son amplísimas las cosas que podemos ver dificultades para seguir desarrollando una longevidad y un envejecimiento activo, ¿no? Si, el transporte público lo mismo, ¿no? Si los números del colectivo son grandes, son chicos, si están iluminados de noche. Comunicación e información precisamente, ¿no? Si a esto también agregaría lo que se ha visto durante la pandemia, que es esta terrible brecha que se ha formado de analfabetismo digital, y que por lo tanto las personas mayores se han visto realmente excluidas, y encima no podían ni siquiera convocar a una persona joven para que las ayudara, y cantidad de trámites, desde un permiso para salir, deben generarse por internet o por tecnologías de la información y la comunicación. Y si hay servicios, en el octavo punto, servicios comunitarios de apoyo y de salud, de apoyo que quiere decir precisamente a toda una gama de servicios disponibles para que puedan colaborar con las personas en sus casas, cuando se ven, tienen algún grado de dependencia grave, severa, si hay posibilidades de internaciones domiciliarias en los servicios de salud, cuántos servicios se pueden prestar a domicilio para que evitar institucionalizaciones tempranas. Así que bueno, estos son las 8 áreas donde se hace el diagnóstico. Una vez que se tiene el diagnóstico, se va al plan de acción y se va a intentar lograr lo que decíamos, la necesidad de empezar a trabajar intersectorialmente y transversalmente en las distintas áreas de gobierno, porque esto no lo arregla ni el Ministerio de Infraestructura o la Secretaría de Infraestructura, ni la de Educación, ni la de Salud individualmente, sino que tiene que ser realmente políticas transversales donde se encaren los problemas y se alcance la solución. Por eso es tan importante, vuelvo al primer punto de cómo se ingresa a esta red de ciudades amigables, que es la carta de compromiso de la autoridad política, en la mayoría de los casos el intendente, ¿no? Porque es como decimos en Argentina y como decimos en política, es el que baja línea, es el que le va a bajar línea a todos a decir, bueno, con este tema no competimos, trabajan todos para el mismo objetivo. Y de las ciudades amigables en la Argentina, busqué cuáles eran los problemas que más se repetían en todas, porque ya les dije, desde la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, el Gran Mendoza, ciudades diferentes, con distintas características, pero sin embargo hay como todo un sustrato de problemas comunes que tiene que ver con las veredas rotas que imposibilitan caminar y vivir la ciudad, tiene que ver con el transporte, que muchas veces por falta de capacitaciones los conductores no son sensibles con las necesidades, no les paran. Sabemos que en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en los días de lluvia, los colectivos tienen que parar en todas las esquinas, cosa que ahora con los temas del Metrobús se ha complicado un poquito, y va a haber que rever, porque las paradas ahora del Metrobús están como muy alejadas, y bueno, antes cuando paraba el colectivo en la esquina y si llovía, las personas mayores podían subirse en cualquier parada. Tiene que ver con la inseguridad, y vuelvo otra vez en el entorno de una gran ciudad. Es decir, las ciudades son más chicas, la inseguridad está como más controlada y no tiene expresiones tan violentas como tienen en las grandes ciudades.
Como otro de los problemas comunes identificados, las barreras económicas y burocráticas para el acceso a la salud. Sabemos muchas veces que son las propias organizaciones, obras sociales, el PAMI, los bancos, que lo que hacen es no negar la prestación, pero sí poner tantas trabas y tantos obstáculos para poder llegar a tener una consulta con un médico, para llegar a un beneficio jubilatorio, para llegar a una prestación, que terminan siendo barreras de exclusión. No hay una exclusión abierta, pero sí una dificultad de acceso, y esa es realmente una forma de discriminación y de exclusión. Bueno, sabemos que en la Argentina no somos muy afectos a cumplir con las normas, y menos con las de tránsito, por lo tanto las personas mayores dicen, yo quiero ir a cruzar por la esquina para cruzar por la cebra, por la senda peatonal, sin embargo, los autos no se detienen en los semáforos, nadie le da bolilla a las sendas peatonales, digamos, como esta gran anomia que hay en muchos sentidos y que también se reflejan y se hacen muy visibles con las normas de tránsito. Y después, el tema que veíamos al principio como un tema de los más preocupantes, y en crecimiento lamentablemente, que es el maltrato y la discriminación, las distintas formas de violencia ejercidas en los ámbitos domésticos, por parte de parejas, de hijos, verse discriminadas y excluidas y no tenidas en cuenta su opinión, o sea que eso también en estos ámbitos de participación así abiertos y muy amigables, las personas pueden realmente expresarse sin temor a ser luego castigadas por sus propios hijos por las opiniones que allí vertieron. Y a esto es un poco viejo, yo sumaría, como les decía, lo que se ha visto en los últimos focus group que le hicimos, no presenciales, pero sí a través de la tecnología, donde las personas mayores dicen que se han sentido muy discriminadas por todos los trámites y gestiones que obligatoriamente se impusieron hacerlos por internet sin tener la capacitación suficiente. Por suerte que también para aquellos que pudieron subirse a estos procesos digitales, implicó que por obligación y por necesidad tuvieran que aprender muchas cosas, y esto por supuesto que enriquece, pero tendríamos que estar mucho más atentos a quienes quedaron afuera, ¿no? Y excluidos. Y algunos ejemplos de todas estas ciudades de la Argentina que están hoy formando parte de la red mundial. La ciudad de Buenos Aires, una ciudad amiga de los mayores, y les muestro solo algunas de las cosas que hicieron y cómo las hicieron. Se generó un manual para que las viviendas fueran amigables con la edad, que evitaran las caídas. Ya sabemos que uno de los principales problemas que generan después como una catarata de padecimientos es cuando una persona mayor se cae. Así que hubo todo un trabajo para tratar de dar algunos tips, consejos, en las que participaron trabajadores sociales, médicos, arquitectos, y como producto final se elaboró un manual, pero el procedimiento para llegar al manual fue que más de 20 centros de jubilados distribuidos en toda la ciudad abrieron sus puertas para poder desarrollar los talleres que se denominaron modificaciones para adaptar la vivienda y prevenir accidentes domésticos. Se elaboró la guía de vivienda, es el resultado de un trabajo de reglamento hecho en distintas viviendas que fueron facilitadas y autorizadas por las personas mayores para que se hicieran los talleres en sus propias viviendas y poder detectar si había un baño en condiciones o si era encubría algún tipo de riesgo, si había alfombritas que son tan comunes en algunas viviendas y sin embargo son causantes de tantos golpes, si había
en los baños estaban adaptados con la suficiente cantidad de manijas para poderse agarrar y evitar una caída. Y al finalizar cada taller se le ofrecía a los participantes una encuesta de satisfacción, a ver qué les había parecido la participación en estos talleres y la realización de los mismos dentro de sus propios hogares. La mayoría consideró valiosa la información que los expertos y los técnicos les brindaron. Sostenían que iban a tener en cuenta los consejos y que iban a hacer las modificaciones necesarias para que sus propios hogares fueran más seguros. Y el gobierno de la ciudad preveía continuar con los talleres y articular con el sector privado para ofrecer a las personas mayores descuentos y un plan de cotización para modificar sus viviendas. Esta es una iniciativa que en muchos lugares, en Miami, hay toda una línea de créditos públicos y privados, precisamente que tiene el objetivo de que es la modificación y la adecuación de las viviendas donde viven personas mayores a condiciones de seguridad para su vida. Así que, bueno, pandemia nos agarró, esperemos que post pandemia el gobierno de la ciudad siga impulsando este tipo de ayudas para hacer adaptables los hogares. Acá les muestro la tapa del manual que surgió de esta experiencia que se hizo, y algunas de las figuras donde, bueno, cómo adaptar, están cada una de las habitaciones de las casas, qué hacer en los dormitorios, qué hacer en la cocina, qué hacer en el baño, cómo adaptarlo, cómo adaptar las sillas, cómo ordenar el mobiliario para no llevárselo por delante, que haya buenos espacios de circulación, a cuántos centímetros se entiende que debe ser un buen espacio de circulación, no usar mesas ratonas que generan, y menos vidriadas, que un golpe puede generar una herida. Así que, bueno, también los invito a que profundicen un poquito más de lo que acá simplemente enumeramos en la página del gobierno de la ciudad. También se hizo una guía para los comercios, para que los comercios de la Ciudad de Buenos Aires fueran amigables con la edad, y una lista de recomendaciones y un checklist final para que el propio comercio se autoevalúe si puede ser considerado amigo o no de las personas mayores, que todo tiene que ver con la accesibilidad del ingreso, la buena iluminación, el tamaño de la cartelería, una cantidad de cosas que surgieron y que se volcaron en la guía para los comercios amigables con la edad. Hubo modificaciones, como les decía, en el transporte, a qué altura tenían que estar los asientos en las paradas de los colectivos, cuánto debería medir de ancho de los asientos. Bueno, cantidad de cosas que, bueno, muchas las podemos ver cuando transitamos y no sabemos de dónde surgieron. Bueno, acá sabemos que surgieron de todos estos focus groups y de esta voluntad política de la Ciudad de Buenos Aires de hacerse ciudad amigable con la edad. Como les decía, otra experiencia fue en el Gran Mendoza. En Gran Mendoza no participó solo el gobierno municipal, sino que fue interjurisdiccional, porque participó, por un lado, la Dirección Provincial del Adulto Mayor de la Gobernación, el PAMI, en el año 2015, y los 5 municipios que se unieron y se integraron en una unidad administrativa para este proyecto que se denominó Unicipio, y a través del Unicipio se unieron a la red. La foto que ven abajo son los 5 intendentes firmando la carta de intención a la Organización Mundial de la Salud que les hablé como primer paso para adaptar Mendoza y Gran Mendoza a ciudades amigables. Toda la presentación que hicieron, donde decían, bueno, cuántas personas vivían en la región, comprendían este proyecto, qué porcentaje de adultos mayores vivían. Y en la foto de arriba van a ver una capacitación que se les dio a través del PAMI a los conductores de vehículos, de transporte público, los conductores de colectivos. Precisamente poniéndoles un poco los anteojos que hablábamos antes de las personas mayores, que pudieran ver cuántas dificultades podían ser evitadas
y hacer el transporte público un lugar que asegurara derechos para las personas mayores y no que fuera un obstáculo y una barrera que los llevara al aislamiento en sus casas, realmente por no poder salir, ¿no? Así que fue realmente una experiencia muy enriquecedora y realmente, si uno piensa que con pocos recursos y con poco presupuesto asignado se pueden cambiar muchas cosas y transformar realmente la realidad. Otro de los municipios que conforman la red es el municipio de Vicente López. Acá vemos la carta de intención firmada por Jorge Macri como intendente. Una foto de los grupos de opinión, los focus groups que se formaron, y simplemente lo saqué de la página, así que de la página de la Organización Mundial de la Salud lo pueden consultar ahí, qué objetivos, de acuerdo a las 8 áreas de enfoque, qué objetivos se propusieron, qué acciones para lograr el objetivo, cuál iba a ser el indicador que iba a medir el mayor o menor cumplimiento del objetivo y quién iba a ser el responsable de la acción de cambio. La ciudad de La Plata fue la primera, les decía, surge a partir de la iniciativa de adultos mayores, una organización de la sociedad civil, donde la profesora Silvia Gascón fue su creadora y su gran promotora. Se hicieron cantidad de acciones, muchas de ellas en la vía pública con las personas mayores, donde se cortaban a veces la calle y se dirigían a los choferes de colectivo y de transporte para decirles las dificultades que encontraban. En primer lugar también destacaron la alegría que sentían y el placer que sentían por vivir en una ciudad bonita, con grandes parques, con avenidas amplias, con veredas amplias, pero después también las dificultades que encontraban con las veredas rotas, y para ello, para llamar la atención sobre las veredas rotas, se hizo un convenio con la Universidad Nacional de La Plata, donde la Facultad de Arquitectura acompañó a las personas mayores a señalizar con unos carteles que se pintaban con aerosol, donde se estaban las veredas rotas que el municipio tenía que arreglar. Así que fue toda una experiencia de participación realmente muy importante, y me parece que, bueno, esto es de lo que se trata, ¿no? De seguir siendo protagonistas de nuestras vidas hasta los últimos momentos. Uy, y estoy como atrasadísima. Esto lo hablamos, sabemos los problemas, de quién es la solución, no hay un solo actor, no podemos adjudicarle la responsabilidad a un solo actor, porque el problema va a ser siempre público, pero lo es también privado, porque cuando estamos impidiendo o poniendo obstáculos para que alguien use un medio de comunicación por ser persona mayor, o porque no le estamos dando los tiempos necesarios para que pueda contestar algo, es un problema también privado. Es en alianza entre el gobierno y la universidad. La universidad tiene grandes recursos para proponer modificaciones, para proponer estudios, para hacer evidencia que guíe y que oriente las políticas públicas, o sea, hay que trabajar mancomunadamente. La sociedad civil, sin duda, que tiene un gran papel para cumplir en este tipo de programas, y es un trabajo conjunto que requiere necesariamente decisión política y participación de las personas mayores, como decíamos al principio. Vuelvo a parar a ver si los puedo ver un poquito, porque esto de hablar de la computadora a veces me complica. Vuelvo a preguntar si alguien quiere hacer alguna pregunta. Adriana, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas y varios comentarios. Te hago primero las preguntas, si te parece, que son puntuales, y después paso a leerte los comentarios más o menos de manera genérica, así también puedes hacer alguna reflexión al respecto. Primero, tenemos una consulta de María Eugenia, que pregunta cómo puede hacer el municipio respecto de transporte público y sobre todo el transporte interurbano y lo que contaste de los colectivos,
cómo puede hacer el municipio para incidir en las normas para que se favorezca a las personas mayores, teniendo en cuenta que hay legislación provincial y legislación nacional muchas veces que enmarca el funcionamiento de este tipo de servicio. Si te parece, te leo dos preguntas más y respondes eso. No, básicamente lo que yo, esta es una opinión personal y de acuerdo a la experiencia que por haber participado en estos proyectos, no creo que pase por cambios en las legislaciones, creo que pasa por una sensibilización de los actores. Tenemos que convocar a los sectores, es un trabajo en conjunto, es un trabajo de poder transmitir cuáles son a lo mejor las pequeñas cosas que se pueden transformar. Claro, el cambio de las paradas de colectivos no lo vamos a poder cambiar, pero que haya un asiento ahí quizás sí se pueda cambiar. También se puede convocar a las grandes organizaciones de la sociedad civil, que muchas veces el Rotary Club cuida esta plaza. Bueno, el Rotary Club cambia el mobiliario de las paradas de una ciudad, de una comunidad. Se puede convocar, entiendo que, claro, el transporte, sobre todo si es interjurisdiccional, va a participar el municipio, va a participar la provincia, pero me parece que no pasa tanto por la formalidad, sino por una visión distinta de lo que tiene que ser una ciudad o una comunidad o una pequeña localidad amigable con la edad, que no necesitamos cambiar leyes, que no necesitamos una participación así tan formalizada, sino una sensibilidad distinta. Perfecto, se entiende clarísimo. Creo que también en ese sentido iba la pregunta de Guillermo Bregua, que recién comentaba que, bueno, en pequeños pueblos, ¿cómo incentivar al privado a emprender si el Estado no puede hacerlo? Creo que va en dirección de esta idea de sensibilización, ¿no? No, ahora cuando vemos un poquito de economía plateada, si nos planteamos que las personas mayores no van a ser un estorbo o una carga, sino que tienen y disponen de recursos y que tienen ganas de comprar cosas y de disfrutar de la vida y de comprar bienes, de alguna manera al comercio lo vas a incentivar diciéndole, bueno, ingresá a este programa de comercios amigos con la edad, yo te pongo un lindo cartel en la entrada de que es un comercio que se comprometió con las personas mayores y de alguna manera es un incentivo positivo, digamos, no vayamos siempre por el lado de la punición, sino por encontrar realmente estímulos para que el comercio adapte algunas cosas y que sea un potencial beneficiado de las cosas y de los bienes y servicios que las personas mayores gastan y tienen ganas de gastar, y que a veces se les dificulta gastarlos por no estar adaptado el medio para que adapten. En nuestro país, y ahí los invito a ver un poco los estudios que ha hecho la Universidad Católica de la UCA, sobre el Observatorio de la Deuda Social con las Personas Mayores, y donde realmente las personas mayores de hoy en día no son las más pobres. Hoy la pobreza se concentra en los niños. Las personas mayores que hoy disponen de una casa propia, que seguramente, ojalá que me esté equivocando, pero que van a ser un porcentaje mayor de las personas mayores, de los jóvenes en el futuro que tengan casa propia. Por lo tanto, disponen de jubilaciones, muchas de ellas atrasadas, mal pagas, pero que surgieron de sistemas retributivos y no de sistemas no retributivos. Por lo tanto, tienen actualizaciones, por lo tanto es un porcentaje de lo que podrían estar pagando, cobrando en actividad. Es un sector de la economía que no es tan pasivo ni tan... que no fomenta el ingreso de recursos al circuito. Por lo tanto, me parece que hay cantidad de cosas que convocando a los actores y hablando entre todos se pueden encontrar soluciones para que sí, cada vez sean más comercios y sea el transporte público y sean las escuelas, ya sean las universidades o las escuelas de oficios, donde hagan programas donde convoquen a las personas mayores, quizás
aprender aquello que tienen pendiente de otra etapa de la vida y que hoy disponen del tiempo, porque ya no están con un trabajo con horario, y disponen del tiempo y disponen de 40 años más por delante, porque la longevidad es una realidad. No es ya una proyección. Sabemos que vamos a vivir en promedio 90 años y ya dicen que los que están naciendo en este momento van a vivir más de 100 en promedio todos. Por lo tanto, no es que estoy hablando de una quimera, estoy hablando de una realidad que se nos vino encima. Clarísimo. No sé cómo estáis de tiempo, Delfina. Si te parece, te iba a decir, ya que hablaste de economía plateada, seguí con la presentación, así ya le damos el cierre y después que te digo las preguntas que quedaron para el final. Perfecto. El envejecimiento como oportunidad, y tiene que ver con la pregunta, que no sé quién me la hizo, si me decís el nombre le identifico. El envejecimiento como oportunidad y no como carga, como estorbo, como pérdida, es una visión distinta. Que para la Argentina y para Latinoamérica a lo mejor a lo mejor me estoy equivocando también, pero son como nociones y conceptos nuevos, que no son nuevos para muchas partes del mundo: economía plateada, silver economy, economía senior, y me tomé el trabajo de hacer así como una revisión bibliográfica de la literatura de qué hay publicado sobre este tema, y la verdad que me encontré con una sorpresa. No es ninguna exclusividad hablar de este tema, hay mucha gente que ya ha hecho estudios, que es un tema que convoca a las autoridades de los organismos internacionales y a los estados mismos. Hay literatura en español, literatura en inglés, en brasileño, en portugués. La Unión Europea sacó en el año 2019 un libro blanco de la economía plateada, el Silver Economy, está acá abajo en blanco. La Revolución de las Canas, un libro interesantísimo, escrito por 2 autores españoles, donde realmente con una investigación de base muy interesante nos muestran dónde estamos parados y dónde está parado España, que si bien hoy en día Japón es el país más envejecido del mundo, se estima que para el 2030 va a ser España el país más envejecido del mundo, así que tienen un problema por delante y quieren realmente hacer una revisión de lo que fue para ellos la ley de la dependencia, que después sufrió grandes recortes con la crisis del 2009, pero que en este momento están como revisando muchos conceptos que tienen que ver con la economía plateada. Talento senior, es decir, también una investigación muy interesante sobre las capacidades de emprendimientos nuevos que tienen las personas de 50 y más. Acá ampliamos un poco el rango, ¿no? Pero que vienen con todo el know-how de haber sido a lo mejor CEOs de grandes empresas que se han ido, se han retirado y que tienen ganas de empezar con emprendimientos mucho más tipo startups, pero que ya tienen todo el conocimiento previo para poder llevarlos adelante, y que a lo mejor lo que sí se encuentran es con una dificultad de financiamiento bancario o de financiamiento de grandes organizaciones, pero que tienen a veces con otros socios que compartieron su vida, posibilidades de llevar adelante proyectos sumamente interesantes. Y el propio BID, que voy a terminar la charla con el tema del grupo BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que sacó una obra muy interesante sobre la economía plateada en América Latina y el Caribe, donde determina cuáles son los sectores que podrían verse beneficiados a partir de esta nueva longevidad. Les decía, si bien para nosotros pueden resultar muy nuevos estos términos, ya hay gente que viene trabajando desde hace largo tiempo. California, el estado de California, tiene un plan maestro sobre economía plateada y sobre envejecimiento, que lo están llevando adelante en el estado de California. A partir precisamente de haber conceptualizado este sector de la economía, en el 2019 la Unión Europea y el Consejo de Europa hizo en Finlandia una reunión de expertos, que es lo que ven de High Level Forum of the Silver Economy, donde precisamente también se mostraron experiencias de nuevas áreas de la economía que podrían verse beneficiadas a partir de la longevidad.
¿Y qué es la economía plateada? Para decirlo sencillito, es parte de la economía global que está vinculado con el cambio demográfico producido por el envejecimiento de la población, cuyo enfoque se centra en las necesidades y demandas de las personas mayores. Como les decía, un sector de la economía que en cuanto empieza a participar, en cuanto uno puede empezar a escucharlo y en cuanto podemos ofrecerle servicios y productos que les resulten atractivos, se muestra muy activo. Y la Silver, de acuerdo a the London School of Economics y la escuela de Oxford, nos dice en un estudio que si la Silver Economy fuera una nación, sería la tercera economía más grande del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y Chile. Como para que tengamos una idea, ¿no? Si bien las analogías así traspoladas y tan generalizantes o generalizadas, mucho no sirven, pero bueno, como para darnos una idea de la magnitud de la plata y del poder que puede llegar a haber atrás de esto, ¿no? Y se estima, según este mismo estudio, que el gasto que será del 5% anual hasta los 5,7 billones de euros en el 2025. Digamos, es un sector, evidentemente, con una pujanza que no tienen otros. Y que en esa fecha, o sea, en el 2025, supondrá el 32% del PBI de la Unión Europea. Y que es capaz de generar 88 millones de nuevos puestos de trabajo. Cifras que, al menos cuando yo empecé hace unos años a estudiar este tema, me parecían realmente como de ciencia ficción, pero que, bueno, cada vez hay más estudios y más evidencia de que esto se está dando así. El mercado de la economía plateada en Japón, el país hoy en día más envejecido del mundo, se estima que va a tener un crecimiento, que tuvo un crecimiento desde el año 1997 al 2016, pasando del 6,2%, del 62% del PBI al 118% en 2016. Y este es un cuadro que nos muestra 4 regiones: América Latina es la primera barra, América del Norte la segunda, Europa Occidental y Noreste de Asia, donde nos muestra el porcentaje de crecimiento del consumo entre 2015 y 2030 de cada una de cada uno de los continentes, y en azul oscuro cuánto va a crecer el consumo de las personas de 60 y más. Es decir, su participación en el consumo global de cada uno de los continentes va en crecimiento. Y esto es consecuencia directa de lo que vimos en la primera reunión, en el primer encuentro que tuvimos, que es el cambio demográfico. ¿Cuáles son las áreas en las que más se va a invertir, que más van a crecer dentro de la economía plateada? Lo dijimos en el segundo encuentro, la economía de los cuidados. Un sector que exige un crecimiento y que se va a hacer tanto desde lo público como desde el mercado. Digamos. Cada vez son más las personas que van a necesitar, a partir del cambio demográfico y del cambio sociológico, las familias, aquellas que veíamos en el siglo XIX, principio del siglo XX, en el siglo XX y fin del XIX, ya no existen. Las familias son monoparentales, biparentales, son globalizadas, no vivimos todos en el mismo barrio, nuestros hijos y muchos de los hijos de ustedes viven en distintos países, por lo tanto el cuidado necesariamente se va a profesionalizar y se va a convertir en un servicio que, independientemente de si lo van a pagar las familias, el Estado o quién lo va a pagar, pero se va a tener que pagar. El turismo para mayores, que bueno, cuando volvamos a épocas de normalidad, todos sabemos que nos hemos encontrado con grandes contingentes de personas mayores, tanto de los países nórdicos como japoneses, viajando por todos lados del mundo. El envejecimiento activo, con aquellos pilares que decíamos, todas las necesidades que se derivan de la seguridad, de la educación, de la participación. Todo lo que tenga que ver con nuevos desarrollos tecnológicos de aplicaciones, tanto para el hogar como para la salud, como para la comunicación.
Hoy hay experiencias de domicilios con desarrollos domóticos, es decir, con inteligencia artificial al servicio de transformaciones en los hogares, el otro gran principio de la gerontología, que las personas quieren seguir viviendo en sus casas cuando envejecen, y por lo tanto la tecnología va a permitir generar productos que les favorezcan seguir viviendo con un buen control, con una buena asistencia, con una buena comunicación al exterior en el caso de que estén pasando por alguna situación de riesgo o que necesariamente tengan que comunicarse con alguien. Por lo tanto, la economía, la silver economy, la economía plateada, la economía de las canas, la economía senior o como quieran, incluye tanto a productos y servicios que se compran directamente, que van a requerir las personas mayores, como a la actividad económica que genera. Esto es, por eso hablábamos de la magnitud que tenía en la primera tecnología, en la primera diapositiva. Simplemente para terminar, les dejo el link donde está la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo para, de alguna manera, acercar estos temas a nuestra región, a Latinoamérica y a nuestro país. No son temas solamente de los países desarrollados, o de más envejecidos y más desarrollados, que en este caso coinciden, sino que son temas que nos interesan a nosotros como región, y el BID ha definido o identificado 7 áreas o sectores de la economía donde la economía plateada tiene un desarrollo a futuro muy importante y de gran magnitud, que son todo lo que tiene que ver con los servicios de salud, la telemedicina, los servicios conectados, la robótica como manera de aliviar el cuidado, los modelos de tax sharing de los médicos y enfermeras, es decir, todo lo que tiene que ver con la comunicación dentro del equipo de salud, la atención de la dependencia y los cuidados de larga duración. Ahí hay todo un sector que se va a desarrollar necesariamente, a lo cual habrá que generar las políticas públicas necesarias para que esos sectores se vean favorecidos en el desarrollo. Los servicios y productos financieros también, uno de los estudios más importantes que hay en Europa sobre la economía plateada lo lleva adelante Age Economics, que es una fundación que depende del grupo Mapfre, el grupo más importante en seguros a nivel global. Acá en Argentina está el grupo Mapfre, que tiene que ver con todo lo que se va a necesitar, que son las hipotecas inversas, la posibilidad de poder vender nuestra casa o de hipotecar nuestra casa y que con la renta de esa hipoteca podamos pagar los servicios de larga duración que necesitemos, pero que la propiedad siga siendo nuestra hasta el último día, hasta que fallezcamos. Lo que vamos a tener que pensar desde lo jurídico y desde lo político son las modificaciones a las leyes de sucesión. Nosotros en la Argentina y en general en toda Latinoamérica, no así en el derecho anglosajón, estamos muy atrasados, estamos todavía con sistemas de sucesión que privilegian la sucesión filial, cuando muchas veces no son nuestros hijos los que, esto está pensado cuando los hijos eran los que se tenían que encargar de los padres, pero no son nuestros hijos los que se van a encargar de nosotros, por lo tanto tenemos que pensar nuevas maneras de sucesión. Todo el tema de vivienda, la oferta de vivienda, la posibilidad de armar los cohousing, viviendas adaptadas, viviendas tuteladas, la infraestructura urbana, transportes y la teleasistencia, el mercado laboral, es decir, la generación de nuevos puestos de trabajo bajo otras condiciones, más flexibles, más adaptados a las posibilidades de las personas mayores. La educación es de otro gran sector las personas que van a requerir, tanto que tiene que ver con la educación permanente, que se convierte en una necesidad frente a la velocidad de los cambios. Ya hoy la educación permanente en cuanto a la actualización y en cuanto a la interdisciplinariedad. Los problemas hoy en día son tan complejos que necesitamos rever la forma en que los que llegamos a tener una profesión seguimos adelante, porque hoy con las herramientas que nos da una sola disciplina no nos alcanza para
para aportar o para contribuir a resolver los problemas del futuro, y necesitamos una nueva reeducación de nuestros saberes. La capacitación permanente también en tecnología informática, porque vuelvo a decir, los cambios son tan rápidos y las aplicaciones cambian tanto, que necesitamos también poder formarnos y seguir capacitándonos, más allá de que hayamos salido estemos ya en el momento pasivo, estemos ya con 60, 70 años. Todo lo que tiene que ver y que se ha acelerado durante la pandemia, que tiene que ver con la educación a distancia, los cursos de formación a distancia, la posibilidad de formarnos en universidades del exterior, desde la Argentina, porque hay todo un desarrollo que lo hace posible y que lo permita. Digamos, quería contarles, bueno, que son como amplísimas las posibilidades que nos da que el propio BID ha identificado para el desarrollo de lo que es esta economía plateada y esta visión positiva, que lleva a una visión positiva del envejecimiento. Y yo tenía un video, pero me parece que ya no tengo más tiempo, ¿no? Ya estamos sobre la hora. Muchísimas gracias, Adriana. Igualmente, dejo el video y los compartís con nuestros asistentes cuando les manden la charla. Exactamente, eso mismo Sí, iba a decir. yo no tengo problema, si alguien quiere quedarse, pero me parece por respeto a los horarios, preferiría que si hay alguna pregunta contestarla y dejarles el video que lo tienen en YouTube. Exacto, podemos pasar a terminar con la ronda de preguntas y comentarios, y como recién les dijimos en el chat, y reiterarlo de esta manera, la información y el material de las 3 clases la van a recibir todos por correo. Todas las personas que se hayan anotado para la charla y por el mismo correo por el que recibieron el link para ingresar esta tarde, van a recibir el material de las 3 clases. Así que en ese sentido no se preocupen, y el material cuenta con los links, con los videos, con toda la información que solicitaron. Recordando tu comentario y tu pregunta sobre quién había hecho la consulta respecto de la inclusión o cómo fomentar al sector privado para trabajar estos temas, fue Guillermo Bregua, simplemente para que esté el dato. Después Iris Otero había consultado antes sobre qué significa, algo comentaste, pero capaz que podés retomar el tema, qué significa la adhesión a la red de ciudades amigables. ¿Cuáles son ya sea los compromisos y también qué beneficios o qué tipo qué significancia tiene para el municipio o la ciudad que se adhiera? Estás desmuteada, Adriana, ¿eh? Sí, no te escuché vos. Te consultaba te decía la pregunta de Iris Otero, que preguntaba qué significa la adhesión a la red de ciudades amigables. Sí, la adhesión primero es activar los mecanismos en las propias comunidades para que se vuelvan amigables con la edad. Y después es participar, recibir por parte de la Organización Mundial de la Salud todo lo que es el asesoramiento técnico para llevar adelante este proyecto en cada una de las ciudades, que no es poco, no es poco. Es un compromiso con un organismo internacional, es la posibilidad también de que más sectores se sumen y se interesen. Digamos, esto es todo un trabajo de seducción y de atracción de los distintos grupos que tienen que hacer un cambio para convertir a estas ciudades que los propios mayores determinan con algunas dificultades para poder ejercer sus derechos. En definitiva, se trata de eso, ¿no? de que las personas mayores podamos ejercer nuestros derechos durante toda nuestra vida. Muchísimas gracias, Adriana. Y después, algunos comentarios que fueron haciendo que capaz pueden despertar alguna reflexión final antes de que nos retiremos.
Y primero hubo varios comentarios, sobre todo con el tema de transporte público. Alguna pregunta respondiste ya, pero sobre que es muy difícil la concientización para una urbanización adaptable, el trabajo con los choferes, pero también con la parte de infraestructura. En relación a los temas de maltrato y discriminación, se hizo foco en la cuestión de las internaciones domiciliarias y cómo deben ser controladas. Después, sobre los procesos digitales, que algo mencionaste, más con esta pandemia, el acceso a Internet y la falta de conocimiento o capacitación. También hubo algunos comentarios respecto de que no tienen manejo de redes, de Internet, computación, y pasa a ser como un analfabeto, lo que se dice un analfabeto digital, y cuáles son los desafíos de las personas mayores en este contexto. Y después, sobre el tema de la burocratización y los trámites que tienen que llevar adelante las personas mayores, Olimpia, por ejemplo, Babasori, comentaba el tema de la renovación de la licencia de conducir, que a partir de los 70 años se tienen que renovar todos los años, y que es una cantidad de estudios médicos, insumen tiempo, bajan la autoestima, que inciden directamente en su independencia. Coincido. El tema de la licencia para conducir, volvemos a lo que decíamos en una clase. La edad cronológica no determina la situación de mayor o menor vulnerabilidad, la mayor o menor dependencia, la posibilidad de manejar o no manejar. Como si seguimos manejando solamente con edades cronológicas, estamos discriminando. El envejecimiento tiene que ver con lo que llamamos el transcurso de la vida, el curso de la vida. Las determinantes sociales de la salud son los mismos determinantes sociales de la vejez. Es decir, tenemos que lograr tener vidas más sanas, vidas más activas, para poder llegar en mejores condiciones a la edad. Por supuesto que 70 años para una persona hoy en día no son 70 años para hace 20 años, ni lo van a hacer dentro de 20 años. Pero son todos cambios que, a la medida en que tengamos el interés que demostró este grupo para aprender estas cosas, y cada uno en su ámbito va a poner la pequeña granito de arena para empezar a cambiar algunas cosas. Me parece que conversar, hablar, mostrar estas experiencias, es la primera manera de cambiar. Seguramente hoy, en la cena de hoy, alguna de esas ideas se van a compartir. Y va a haber algún joven que lo va a agarrar y serán los próximos dirigentes los que lo van a implementar, o serán los de ahora. El papel de la sociedad civil también creo que es muy importante. Tenemos que cambiar esta cosa de querer pedirle todo al Estado y una actitud pasiva de pedir. Sí, pedimos, pero también exigimos, nos organizamos, consultamos. El tema del transporte público, nos tenemos que organizar como ciudadanos para que cambie, para que las reglas de tránsito se respeten y las respetemos. Muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar hoy esta tarde de lunes 24 de mayo. La verdad es que les agradecemos la participación, el compromiso y el entusiasmo. Les recordamos nuevamente que les vamos a reenviar todo el material por el correo de la Escuela de Dirigentes. Si tienen consultas, observaciones, comentarios, también lo pueden hacer al correo que se dejó en el chat. Y obviamente despedirlos hasta la próxima sesión que tengamos, próxima charla que tengamos desde la Escuela de Dirigentes. La verdad es que fue un placer para mí estar estas 3 charlas con ustedes, felicitarla a Adriana por su compromiso y por su trabajo, saludarlo a Eduardo Madeo, saludarla a Alejandra Esbetas de Plataforma QL, y bueno, gracias a todos y a todas. Gracias a todos.